Seguramente veas videos de este canal y pienses que ninguna de estas desgracias podrían sucederte. Y si vives en lugares donde los animales salvajes son parte del paisaje, posiblemente tengas la tendencia de acostumbrarte a su presencia y olvidar que son bestias peligrosas que no dudarían un segundo en convertirte en su comida. Y justamente fue eso lo que le sucedió a un hombre que nadó en aguas infestadas de cocodrilos, protagonizando su propia desgracia increíble. Deja un me gusta en el video y suscríbete ahora mismo. Este es un aterrador ataque de cocodrilo a un hombre en México. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. La Laguna del Carpintero se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, México. Rodeada de un manglar, este espacio de aproximadamente 150 hectáreas está situado en pleno corazón de la ciudad y a pesar de estar sometida a una constante presión urbana, posee una gran variedad de flora y fauna. Antiguamente la laguna y el manglar eran 3 veces más grandes, pero los pobladores de la zona fueron ganándole terreno al curso de agua con rellenos sanitarios hasta llegar a sus dimensiones actuales, por lo que en época de lluvias el nivel de agua llega hasta las viviendas ubicadas en la cercanía. Debido a la acción del relleno y a que se tiraba basura en la laguna, en la década del 70 el vaso lacustre tuvo un olor muy desagradable. Sin embargo, a principios de la década de los 90, la laguna fue restaurada y limpiada por un patronato civil con intenciones de proyectarla como destino turístico nacional, pero finalizando la década, el gobierno municipal no dio continuidad a la conservación del espacio verde. Al igual que en otros humedales de la zona, el cocodrilo mexicano es uno de los habitantes de la laguna, y se ha estimado que pueden existir más de 100 cocodrilos viviendo en ella. El cocodrilo de pantano o cocodrilo mexicano, Crocodylus morelleti, fue descubierto por el francés Pierre Morellet en 1850. Esta especie se encuentra distribuida en Guatemala, Belice y México, específicamente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esta especie suele ser de color gris oscuro o marrón y tiene bandas oscuras y manchas en el cuerpo y la cola. Su tamaño promedio es de 3 a 4.3 metros de largo. Su cabeza es aplanada, ancha y triangular. Su hocico es corto y redondeado hacia la punta y posee fuertes mandíbulas con casi 70 filosos dientes. Los ejemplares pequeños se alimentan de peces, insectos, crustáceos y moluscos, mientras que los adultos consumen mamíferos pequeños, anfibios, aves y reptiles, aunque en ocasiones también pueden ser caníbales e incluso comerse a sus propias crías. El cocodrilo mexicano es una especie con alto valor ecológico, ya que es un depredador ápice de los ecosistemas que habita. Está enlistado dentro de la norma oficial mexicana de protección ambiental debido a la destrucción de su hábitat y la caza ilegal de la especie, ya que su piel es utilizada para la fabricación de carteras, abrigos, zapatos y otros accesorios, así como su carne sirve como alimento en algunas zonas del país y sus crías y juveniles son comercializados como mascotas exóticas. En definitiva, es solo una cuestión estadística que las personas y los animales que habitan la zona de la Laguna del Carpintero tengan un encuentro que pueda resultar fatal. Y eso fue lo que le pasó a un hombre que, haciendo caso omiso de todas las advertencias, decidió nadar en aguas infestadas de cocodrilos sin saber que sería la última vez que lo haría. Imagina estar un jueves cualquiera observando tranquilamente cómo toman sol las tortugas, cuando de repente un cocodrilo de más de 3 metros pasa nadando frente a tus ojos con una persona entre sus fauces. Eso fue lo que vieron quienes estaban esa mañana en la laguna y que registraron con la cámara de sus móviles. Un reptil de más de 3 metros llevando a su presa semidesnuda boca abajo lentamente bajo el agua. No es una imagen que quisieras retener en tu memoria, sobre todo si a la presa ya le falta el antebrazo y el pie izquierdo. Mientras llegaban las autoridades, el cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hasta una alcantarilla. Tras poco más de 1 hora de labores, los servicios de emergencia rompieron la alcantarilla para recuperar los restos de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, quien no portaba identificaciones y solo vestía una playera negra. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana, cuando se supone que la víctima se metió a nadar en las aguas del parque recreativo, pese a que en varios puntos del lugar existen letreros donde se advierten los riesgos por la presencia de estos peligrosos reptiles.
Como se pudo ver en diferentes portales de noticias, el cocodrilo de casi 3,5 metros de longitud fue finalmente capturado. El alcalde de Ciudad Madero exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques. El mandatario anunció que no será hasta el próximo año que destine una partida mensual de 90,000 pesos mexicanos para que una empresa especializada se encargue de reubicar a los cocodrilos y disminuir el riesgo. Y este riesgo es real. En lo que va del año, en el estado de Tamaulipas ya han muerto 5 personas por ataque de estos reptiles, siendo la mayoría indigentes que entran a bañarse o a lavar su ropa. A principios de abril, en México se viralizó un video grabado en la misma laguna, donde se observa a un hombre en estado de ebriedad que, haciendo caso omiso a las recomendaciones de varias personas, salta la barandilla de protección e ingresa a la zona donde se encuentran varios cocodrilos tomando el sol. Luego el sujeto patea a uno de los reptiles. «No me faltes el respeto porque soy tu rey». No me faltes el respeto porque yo soy tu rey. Se oye en un fragmento de la grabación, aunque se desconoce cómo terminó el incidente. Estos animales están teniendo cada vez más presencia en la zona. Incluso los medios locales detallaron que unas semanas antes del hecho sucedió un caso similar cuando en Ciudad Madero una menor fue atacada, pero tras fuertes forcejeos pudo ser salvada por su padre. Fue por eso que el alcalde insistió con las medidas de precaución. Son cocodrilos muy agresivos. Respeten los señalamientos y no se acerquen a las lagunas. También cuiden sus animales, porque hay muchos reclamos de que el cocodrilo se llevó al perrito o al gatito. La convivencia pacífica entre humanos y animales salvajes plantea un delicado equilibrio. Por un lado, al ser los cocodrilos depredadores ápice y estar al tope de la cadena alimenticia, el hombre puede volverse su presa y desencadenar trágicos episodios como el que compartimos en este video. Por otro lado, son animales indispensables para mantener la armonía del ecosistema local. ¿Sabías que en noviembre de 2002, Steve Irwin, el fallecido conductor de Animal Planet y activista protector de reptiles, viajó a la Laguna del Carpintero? Irwin elogió los senderos alrededor de la misma y quedó fascinado con los hábitos de los cocodrilos. Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes. Autoridades federales y estatales estudian permitir la caza del cocodrilo mexicano en Tamaulipas, ya que hay áreas en donde existe una sobrepoblación siendo un riesgo para las personas. Es por eso que se ha iniciado un análisis de la situación y se tiene planteada la posibilidad de autorizar la caza de estos reptiles bajo lineamientos oficiales, lo que permitirá asegurar la conservación de la especie y al mismo tiempo su mejor aprovechamiento. Al igual que se hace con otras especies animales en Tamaulipas como el venado de cola blanca, la paloma ala blanca, el jabalí y el guajolote, el cocodrilo sería una nueva especie en donde se establecerían una serie de medidas y un plan debidamente estructurado para autorizar su caza. Pero hablábamos de mantener un equilibrio, ¿verdad? Pues bien, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente difundió que diversas autoridades realizaron labores para asegurar 110 huevos de cocodrilo que se encontraban expuestos al localizarse a las orillas de la Laguna del Carpintero. Según se informó, se realizó la acción con el objetivo de evitar que se desencadenen situaciones peligrosas para los visitantes y para las demás especies. Finalmente, compartieron que una vez que los cocodrilos hayan nacido y logren tener un tamaño en el que puedan estar seguros, los devolverán a su hábitat natural. Pero los encuentros con estos animales no solo pueden darse a las orillas de cursos de agua. Pues bien, hace pocos meses un cocodrilo que medía casi 3 metros de largo y con un peso aproximado de 200 kilos apareció atascado en una alcantarilla en Ciudad Victoria, también en el estado de Tamaulipas. Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estaban reparando la toma de agua cuando escucharon sonidos extraños. Esos ruidos resultaron ser los coletazos desesperados del animal. La situación resultó aún más preocupante debido a que esta falla había dejado sin agua potable al 70% de la ciudad, generando reclamos y enojo en la población por la falta de suministro durante 9 días previos. De acuerdo con medios locales, las autoridades decidieron solicitar la ayuda de un experto en este tipo de seres vivos debido a que no querían lastimar al reptil, por lo que acudió al lugar un criador especializado en cocodrilos, quien instruyó sobre las acciones que se realizaron para efectuar el rescate en el que participaron 14 personas. Una vez que realizaron las medidas necesarias para que el reptil estuviera fuera de la tubería sin presentar ningún tipo de lesión,
El siguiente paso fue ayudar al cocodrilo a regresar a su hábitat natural para evitar que pudiera resultar lastimado. Pero en el caso que algún fatídico día te encuentres cara a cara con una de estas bestias, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartió algunas recomendaciones para evitar vivir una situación de riesgo al encontrarse con un cocodrilo. Evita dar de comer a los cocodrilos que están en estado salvaje. Si se acostumbran a recibir comida de los humanos, aumentan las chances de que ocurran incidentes fatales. Procura no meter las manos en cuevas donde haya langostinos u otros crustáceos que forman parte de la alimentación de los cocodrilos. Aunque no haya ningún letrero que alerte sobre la presencia de cocodrilos, no significa que sea un espacio para nadar de manera segura, por lo que debes mantenerte siempre alerta. Evita inclinarte sobre el agua, ya sea estando en un bote, sobre un banco o algún árbol colgante. Evita pescar con un arpón en lugares donde haya cocodrilos. No los molestes y mantén una distancia prudente. Y aunque parezca insólito, no te duermas en tu bote de pesca. No acampes en lugares en los que se tenga el conocimiento sobre la presencia de cocodrilos. Evita capturar crías, acercarte a los nidos o zonas de anidación de este tipo de reptiles. Además de lo anterior, ambas dependencias hicieron un llamado preventivo para respetar el entorno natural de los cocodrilos y observar las recomendaciones respecto a la interacción en vida silvestre con cocodrilos y caimanes al interior o en zonas aledañas a lo que es conocido como las áreas naturales protegidas. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez viste un cocodrilo de cerca? Cuéntanos en los comentarios. Y como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones, para ser el primero en enterarte cada vez que compartamos una desgracia increíble. En el episodio de hoy, un doctor de 59 años se convirtió en la víctima de uno de los encuentros más intrigantes con un oso pardo jamás registrados. Trágicamente falleció, pero de una manera que nadie esperaba. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de oso al Dr. David Lertzman. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El sistema de senderos de Waiporous Creek es una red de senderos para bicicletas y caminatas que serpentea a través del bosque boreal. Está rodeado de árboles imponentes y ofrece vistas impresionantes de las famosas montañas rocosas canadienses. A medida que avanzas por los senderos, verás una variedad diversa de vida salvaje, incluyendo bisontes, alces, aves exóticas, ciervos y osos negros y pardos. Si tienes suerte, podrás ver truchas saltando para atrapar insectos que vuelan bajo el río Ghost, que se une al río Bow en el lago Ghost. Los senderos también ofrecen un entrenamiento desafiante y exigente a través del terreno rocoso y las pendientes empinadas. Sin embargo, no importa lo difícil que sea el senderismo o el ciclismo, las vistas siempre valen la pena. Es un destino de visita obligada para cualquiera que busque aventura y conexión con la madre naturaleza. El Dr. David Lertzman era un instructor senior de 59 años en la Universidad de Calgary. Era profesor asistente de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental en la Escuela de Negocios Hoskin de la universidad. Tenía pasión por el medio ambiente y organizaba cursos de retiro en la naturaleza de una semana en Canmore, donde enseñaba a los estudiantes a usar sus sentidos en la navegación y también la meditación para encontrar su lugar en el entorno. Él y su esposa, Sarah Lertzman, vivían cerca de Waiporous Creek, al noroeste de Calgary. La ubicación de su hogar les proporcionaba acceso ilimitado al sistema de senderos para caminatas cerca del río Ghost, donde David solía correr por el sendero 2 veces al día mientras buscaba su profunda conexión con la naturaleza. El martes 4 de mayo de 2021, a las 6 de la tarde, cuando el Dr. David salió de su casa para su segunda carrera del día, eligió el sendero Moss como su ruta preferida, ya que serpenteaba entre acantilados imponentes que ascendían más y más hacia la colina. Disfrutaba del desafío que tenía por delante,
y sus pies golpeaban el suelo mientras avanzaba por el sendero. Dejó que sus ojos se ajustaran a la luz que disminuía porque el día estaba llegando a su fin. Se detuvo un momento y se empapó de la belleza de su entorno. Sintió el viento llevando los sonidos de la noche mientras pasaban junto a él, instantáneamente vigorizando sus sentidos, desde el cercano chirrido de los grillos hasta los lejanos bramidos de los bisontes. El bosque estaba a punto de cobrar vida. Vio un alto terraplén a lo largo del sendero donde se detuvo para recuperar el aliento. Se paró cerca de su borde y decidió disfrutar de las impresionantes vistas desde la cima del terraplén. Se quedó quieto mientras dejaba que sus ojos vagaran hasta que cayeron en algo interesante más abajo. Podía ver las luces titilantes del pueblo, un recordatorio del mundo que nunca dormía que había dejado atrás. Allí arriba se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, como si estuviera en la cima del mundo, rodeado por la quietud y la belleza de la naturaleza. Nunca se había sentido tan vivo y tan conectado con la naturaleza salvaje que lo rodeaba como en ese mismo momento. Estaba perdido en sus pensamientos, absorbiendo la paz y la tranquilidad del bosque. Sin embargo, sin que él lo supiera, una osa parda y su cría estaban alimentándose cerca y lo habían escuchado aproximarse al terraplén. Sin previo aviso, la osa parda apareció entre la maleza y se acercó sigilosamente por detrás de él. Con los ojos fijos en las luces distantes, el Dr. David estaba tan absorto en la vista que no se dio cuenta de que un oso pardo se acercaba rápidamente hasta que fue demasiado tarde. En casa, Sara comenzaba a llenarse de urgencia y miedo. Eran casi las 10 de la noche y su esposo llevaba mucho tiempo fuera de casa. Su esposo siempre regresaba a casa después de 1 hora o 2 en el bosque, pero ahora habían pasado 4 horas desde que se fue y aún no había señales de él. Conociendo el sendero que normalmente tomaba su esposo, tomó su abrigo y valientemente salió, esperando que David solo estuviera herido o perdido y no pudiera volver al sendero. Sabía que estar sola en la naturaleza era peligroso, pero por el amor a su esposo, estaba dispuesta a enfrentar sus miedos. Con su linterna como única fuente de luz en la oscuridad, se dirigió al agreste sendero Moss, con el corazón latiéndole en el pecho. El camino era rocoso y empinado, y se encontró tropezando más de una vez, pero no era alguien que se rindiera fácilmente. Siguió adelante. El haz de luz de su linterna proyectaba sombras espeluznantes sobre los arbustos, rocas y árboles a su alrededor, con los sonidos de la noche resonando en el aire, asustándola constantemente. Nunca se había sentido tan sola y tan lejos de la seguridad de su hogar. Buscó y buscó, pero David no estaba en ninguna parte. A medida que avanzaba la noche, sus pies se iban cansando. El agotamiento se apoderaba de ella y poco a poco fue perdiendo las esperanzas. Decidió que era hora de notificar a las autoridades. Justo antes de la medianoche, llamó a la Policía Montada Real de Crockett y les notificó sobre su esposo desaparecido. Las autoridades lanzaron una búsqueda y un equipo compuesto por un helicóptero con un foco y perros policía fueron despachados. Durante las siguientes 2 horas, el grupo de búsqueda peinó el terreno accidentado mientras seguían los pasos de David. Justo después de las 2 de la mañana del miércoles, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo sin vida de David, aplastado fuera del sendero Moss, cerca del río Ghost. El equipo de rescate transportó inmediatamente su cuerpo al médico forense para su examen médico. Los oficiales cerraron el sistema de senderos mientras se iniciaban las investigaciones sobre el incidente. Una autopsia en el cuerpo del Dr. David reveló uno de los encuentros con osos pardos más desconcertantes e intrigantes jamás registrados. El oso había atacado por detrás y empujado a David desde el acantilado de 270 metros. David cayó hasta el fondo del acantilado cerca del río Ghost. Sus heridas provocaron una muerte instantánea. Las evidencias en el sendero mostraron que una osa parda que estaba acompañada por su cría fue la causante del ataque. Las autoridades determinaron que no fue un ataque depredador y que el cachorro no estuvo involucrado.
Sara quedó profundamente devastada por el fallecimiento de su esposo, dado que había estado parada en el lugar exacto del ataque mientras lo buscaba y no detectó ningún signo del mismo. Ella había estado parada en el acantilado sobre su esposo sin saberlo. Sin embargo, las autoridades le advirtieron que no volviera a los senderos para caminatas, ya que ella también podría haber sufrido el mismo destino si el oso la hubiera visto. A medida que la realidad se asentaba, una profunda nube de tristeza la envolvía mientras ella volvía a reproducir en su mente los momentos juntos. Sus llantos se convirtieron en sollozos y durante mucho tiempo estuvo inconsolable. El dolor era como una astilla en su interior que simplemente no desaparecía. Sin embargo, ella esperaba que con el tiempo el dolor se iría. Los osos salen de sus madrigueras en primavera, lo que hace que sea un periodo peligroso para estar en la naturaleza. Esto se debe a que generalmente están hambrientos y deambulan hacia donde tuvieron su última comida antes del invierno. Esto fue sospechado por los oficiales de pesca y vida silvestre de Canmore como los factores que alimentaban el comportamiento del oso después del ataque. Luego del ataque, los oficiales colocaron trampas cebo en un intento de capturar al oso y comprender por qué ocurrió este terrible ataque. Desafortunadamente, 3 semanas después del ataque, aún no se detectaba actividad de osos en la zona. Los oficiales concluyeron que la osa y su cría ya no estaban en la zona del ataque y retiraron las trampas para mitigar el riesgo de atraer inadvertidamente a otros depredadores a los senderos. Luego redujeron su investigación y reabrieron el sistema de senderos al público después de marcarlo como seguro para usar. La comunidad local quedó entristecida por el giro horrendo de los eventos y realizó un memorial en memoria del Dr. David Lertzman. El decano de la Universidad de Calgary, el Dr. Jim Dewald, elogió a David como un amigo para todos y un líder espiritual comprometido con sus conexiones indígenas. También agregó que el Dr. David había tenido un impacto profundo en miles de estudiantes y colegas. Él había notado que a lo largo de los años, muchos de los estudiantes a los que el Dr. David había enseñado regresaban para decirle que su curso había cambiado sus vidas para mejor. La bandera de la Universidad de Calgary fue izada a media asta el 6 de mayo en honor a su servicio a la comunidad. Las autoridades recordaron a las personas en el campo la necesidad de usar senderos y caminos marcados, estar atentos a signos frescos de actividad de osos, hacer ruido y llevar siempre spray contra osos y saber cómo usarlo mientras están en el bosque. No hacerlo podría resultar en tu trágica e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. En este episodio, un joven estudiante universitario disfruta del buceo en la costa de Australia, sumergiéndose en la profundidad del azul con poca visibilidad. Los peces coloridos y el escénico arrecife de coral son una distracción para el equipo de buceadores que no logran detectar a un depredador que se acerca. Está en busca de presas y se dirige hacia ellos. Haz clic en me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de tiburón a Jonathan Lee. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Fue un domingo de fin de semana, el 8 de septiembre de 1991. Jonathan Lee era un estudiante de segundo año de 19 años en la Universidad de Adelaide, en Australia del Sur. Era de la zona noreste de One Tree Hill, y él y sus amigos disfrutaban de sus fines de semana fuera de los estudios para explorar la zona y hacer una pausa en las clases. Se dirigieron a la playa de Aldinga, a 45 kilómetros al sur de Adelaide. Cargaron su equipo de buceo en un bote y se alejaron de la costa. El cielo estaba despejado, el aire era cálido y el grupo de amigos reía y charlaba mientras la brisa marina les revolvía el cabello y las salpicaduras de sal les mojaban la cara. Se dirigían 350 metros mar adentro hacia un conocido punto de buceo llamado The Drop Off. Las doradas arenas de Aldinga Beach daban paso a llanuras rocosas que se extendían mar adentro como un arrecife.
Aquí la profundidad se sumergía en un azul oscuro. Peces coloridos nadaban entre hermosos corales. Estrellas de mar y erizos de mar se aferraban a las rocas. Meros acechaban debajo de los salientes y se escondían en cuevas oscuras. Pargos nadaban en cardúmenes rumbo a sus zonas de reproducción. Cada pargo podía crecer hasta 1.3 metros de longitud y pesar 20 kilogramos. Eran presas fáciles para los tiburones. Donde había pargos, probablemente había tiburones blancos en su persecución. Cuando el grupo vio que el mar pasaba de un azul claro a un color oscuro, sabían que habían llegado al borde del arrecife. Bajaron el ancla y cada buceador se ajustó la máscara, verificó su regulador y se lanzó por el costado del bote. Las burbujas escaparon del traje de neopreno de Jonathan mientras se sumergía bajo la superficie. El agua fría del mar lo envolvía mientras se hundía más en la columna de agua. Los amigos se dispersaron para explorar el arrecife. Era una hermosa escena submarina. Los peces de colores brillantes se movían de un lado a otro. Una tortuga verde picoteaba la lechuga de mar que crecía en el lado del arrecife. Más allá del abismo se extendía la desolada expansión azul del océano abierto. Pero algo cercano estaba cazando. Un tiburón blanco había sido atraído al arrecife para cazar los peces, presas fáciles y abundantes más cerca de la costa en este día particular. A pesar de las condiciones perfectas sobre el agua, el mar estaba turbio. El sedimento se había agitado desde el fondo marino, lo que hacía que la visibilidad fuera relativamente pobre. 20 minutos después de la inmersión, 4 amigos regresaron al bote. Habían visto lo suficiente. Había sido un chapuzón refrescante y ahora salieron del agua y se sentaron en el bote, quitándose el equipo de buceo. Pacientemente esperaron a que el resto del equipo terminara su inmersión. Los miembros restantes del grupo continuaron observando la sorprendente vida marina. Uno de los buceadores más experimentados del equipo era Dave Roberts, de 30 años. No mucho después, él también decidió regresar al bote, pero mientras nadaba de regreso, notó algo extraño. Era una gran roca colorida lo que llamó su atención. Nadó hacia abajo para echar un vistazo más de cerca y ahí fue cuando presenció el ataque de tiburón. No lo vio al principio. Lo que llamó su atención fue un extraño sonido, como un estruendo de trueno, un ronco ominoso. Miró hacia arriba, hacia la luz que penetraba la superficie del mar. ¿Era un bote avanzando por encima de ellos? El sonido de su motor rugiendo y vibrando a través de la columna de agua. Eso era lo que sonaba. Pero cuando Dave miró hacia arriba, no vio señal alguna de un bote. Miró debajo de él cerca del fondo del arrecife y ahí lo vio. Un enorme tiburón blanco agitando su cabeza de un lado a otro cerca del fondo marino, probablemente comiendo un mero o un pargo mientras su cuerpo entero se arqueaba y su cola levantaba arena del lecho marino. Una nube de arena y sedimento rodeaba al tiburón, ocultando la vista de Dave. Observó fascinado el ataque. Su corazón golpeaba en su pecho mientras presenciaba a un depredador de primer nivel furioso en la caza a solo metros de donde él nadaba. Luego la nube de sedimento se tornó roja mientras la sangre llenaba el agua circundante. Esto no era un ataque a un pez. Esto era algo mucho más grande. Con el corazón en la boca, Dave se dio cuenta repentinamente de que podría ser uno de los miembros del equipo. Se llenó de un sentido de pavor, una terrible sensación de que estaba presenciando a uno de sus amigos siendo despedazado frente a sus ojos, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía un arma, no tenía forma de distraer al tiburón o desviar su atención. Fue así que adoptó una posición defensiva. No había forma de nadar de vuelta al bote. El momento más peligroso de cualquier inmersión es cuando el buzo emerge. Es ahí cuando son más vulnerables y cuando ocurre la mayoría de los ataques de tiburones. El tiburón estaba en modo de ataque total, y todo lo que Dave podía hacer era esconderse. Se agachó detrás de la gran roca colorida a la que había nadado para inspeccionar en primer lugar, apenas atreviéndose a respirar. Observaba por encima de la roca, aferrándose a su costado con las manos enguantadas. Luego el tiburón se volvió hacia Dave. Se agachó aún más. Las burbujas escaparon de su boquilla.
una revelación de su posición. Contuvo la respiración. Luego vio una imagen que lo sacudió hasta la médula. En la boca del tiburón estaba Jonathan, su compañero de buceo, pero el cuerpo de Jonathan estaba lánguido y sin vida. Mientras el tiburón nadaba poderosamente junto a Dave, pudo ver sus ojos oscuros, negros e insondables. El animal ni siquiera lo miró, ya tenía su presa. Miraba fijamente hacia adelante mientras pasaba a menos de 1 metro de Dave. Si hubiera extendido el brazo, habría podido tocarlo. Dave necesitaba llegar a la superficie, necesitaba advertir a los demás y asegurarse de que todos estuvieran bien. Cuando el tiburón desapareció de la vista, se lanzó hacia la superficie. Se quitó rápidamente el regulador. ¡Tiburón! ¡Tiburón!, gritó al bote de buceo. Los 4 amigos que ya estaban a bordo actuaron velozmente. Ben Peterson, de 18 años, levantó el ancla y se dirigió inmediatamente hacia Dave, inclinándose sobre el lado del bote. Los amigos lo sacaron a bordo y mientras lo hacían, notaron algo flotando en el agua. Luego algo más. Y luego algo más. Era una aleta, un tanque de oxígeno y un traje de neopreno rasgado. El tanque estaba intacto, sin signos de rasguños o abolladuras, pero la manguera de aire había sido cortada justo junto al regulador. En un silencio atónito, los 5 miraron incrédulos durante unos segundos desgarradores al equipo flotando en el mar. Los 3 miembros restantes del grupo también habían presenciado el ataque, al igual que Dave. Habían adoptado una posición defensiva durante el ataque. Habían visto al tiburón sobre Jonathan, como si lo hubiera atrapado en el suelo mientras mordía, sacudiéndolo violentamente de un lado a otro. Cuando todo terminó, también hicieron una loca carrera hacia el bote. El grupo rápidamente se subió a bordo, sin aliento, choqueado y aturdido. Podría haber sido cualquiera de ellos. Tuvieron suerte de estar vivos. Agarraron una bengala y la dispararon al aire para pedir ayuda. Ahora no había señales de Jonathan, lo habían llevado a las profundidades. El grupo escudriñó en el mar desde la seguridad del bote, esperando que por algún milagro Jonathan emergiera a la superficie, habiendo sobrevivido al terrible ataque. Pero no fue así. Tristemente, Jonathan nunca fue visto nuevamente. Cuando el grupo regresó a tierra firme, llamaron a las autoridades. Se realizó una extensa búsqueda para tratar de encontrar algún rastro del joven estudiante, pero aparte de algunos tejidos corporales encontrados flotando en el mar cerca del lugar del ataque, nunca se encontró nada. Lo único que quedó de Jonathan fue la espeluznante historia de su increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.